Durante años me repetí lo mismo, todo tiene una causa, todo se puede rastrear, todo se puede encerrar en una explicación lógica. Y sin embargo, hubo una noche en Jerusalén en la que esa frase se me rompió por dentro, como se rompe un vidrio sin que nadie lo toque. Soy Juan José Benítez, y lo digo con la calma de quien ha visto demasiado. Hay silencios que no son ausencia, son presencia. Hay instantes en los que el aire no solo se siente caliente, se siente cargado, como si contuviera siglos de espera. Aquella noche no tuve una visión de película ni un milagro de postal. Tuve algo más inquietante, una certeza que no venía de la mente. Yo había llegado buscando respuestas sobre un tema que siempre me pareció exagerado, propio de fanáticos religiosos y predicadores de esquina. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento, ese momento del que algunos hablan como si fuera una evacuación del cielo. La primera vez que lo escuché fue en 1976, en el Monte de los Olivos. Un anciano pastor norteamericano me abordó como se aborda a alguien que uno sabe que no cree. Tenía los ojos encendidos, no por locura, sino por una clase rara de convicción. Benítez, me dijo, llegará un día en que millones desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. Yo, periodista al fin, sonreí por educación. Me pareció otra metáfora apocalíptica, otra manera de describir miedo colectivo. Pero aquel hombre no hablaba como quien interpreta símbolos. Hablaba como quien vio el final del guión. No será un símbolo, hijo, insistió. Será literal. Y luego se quedó mirando el horizonte donde el sol caía detrás de los muros de la ciudad vieja, como si en ese mismo horizonte estuviera esperando algo. Volví a España con esa palabra clavada en la cabeza. ¿Literal? En la investigación, esa palabra es peligrosa, porque te obliga a tomar en serio lo que te incomoda. ¿Literal? Pasaron años. Viajé, escribí, entrevisté, archivando datos como hace un periodista obsesivo, pero también guardando intuiciones como hace un hombre que no quiere mentirse. Y cada vez que volvía a oír arrebatamiento, algo en mí se estremecía. No por fe ciega. Por reconocimiento. He visitado más de 100 países. He entrevistado a científicos, teólogos, exorcistas, astrónomos, soldados. Vi luces imposibles en los cielos de Israel. Escuché relatos de aldeanos que juraban haber visto gente elevarse como humo, sin alas, sin motor, sin explicación. Lo anoté todo. Lo ordené todo. Y, sin embargo, lo que no pude ordenar fue lo que ocurría en mi interior. Esa sensación de que el mundo moderno había dibujado un mapa racional, y que ese mapa tenía zonas en blanco. Una noche en el desierto del Negev, mientras el viento cruzaba ruinas de una antigua sinagoga, un guía beduino dijo algo sin que yo preguntara nada, como si respondiera a una conversación invisible. Hay una promesa que aún no se ha cumplido. Dicen que el Hijo del Hombre vendrá otra vez y se llevará a los suyos. Me quedé mudo. Aquella frase, dicha con naturalidad, me atravesó como una flecha. ¿Y tú lo crees?, pregunté. El hombre sonrió sin mirarme. ¿Y quién soy yo para dudar del cielo? Desde entonces empecé a reunir testimonios con método, no con morbo. Algunos eran relatos de visiones, otros sueños repetidos, otros sensaciones que la gente describía con vergüenza, como si temieran sonar ridículos. Pero todos coincidían en el mismo núcleo: un día el cielo se abrirá y no será una parábola. Será un hecho. Algo que divide una era de otra. Años más tarde, en 1999, encontré un manuscrito olvidado en una pequeña iglesia de Tesalónica. Polvo, humedad, letras casi borradas. Era una copia griega de la carta de Pablo a los tesalonicenses. La había leído 1000 veces en mi juventud, pero aquella noche el texto no se dejó leer como historia. Se dejó leer como anuncio. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Me detuve en una frase que no me soltó: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sentí un escalofrío, no por miedo, sino por la magnitud de la implicación. Si eso era cierto, entonces la muerte no era un muro. Era una puerta. Entonces el tiempo no era una flecha. Era una habitación con más de una salida. Desde entonces no he vuelto a dormir igual. He caminado entre cementerios de medio mundo, Londres, Jerusalén,
Quito, Sevilla. Y siempre me hago la misma pregunta, ¿cómo sería ese instante? ¿Qué ocurrirá cuando millones de tumbas se abran, cuando lo que llamamos final se revele como un comienzo? Hay noches en que lo imagino y casi puedo oírlo, un zumbido profundo, como una trompeta lejana atravesando siglos, no en el aire, sino en el centro del pecho. He pensado mucho en aquella noche de la última cena. Jesús sabía lo que venía, sabía la traición, sabía el dolor, y aún así dejó una promesa sencilla, directa. Sin adornos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa línea tan corta es el núcleo de todo. Lo que el mundo llama rapto nace ahí, entre el pan y el vino, entre el miedo y la esperanza. Desde entonces, generación tras generación, miles han repetido ese «volveré», sin entender del todo lo que significa. Algunos lo reducen a teoría. Otros lo convierten en espectáculo. Pero en esencia no es espectáculo, es rescate. Es una acción de amor. Los escépticos dicen que el rapto es un invento moderno. Los teólogos discuten calendarios como si Dios trabajara con relojes. Unos lo colocan antes de la tribulación, otros después. Yo he leído esas discusiones y, sinceramente, me dejan frío. Porque lo que yo he visto no está en los debates, está en los rostros. En los ojos de los que oran de madrugada. En esa calma particular del que espera algo real. Una certeza que no se puede fingir. Algo los llama desde arriba. Y cuando lo entiendes, comprendes que no es solo una idea, es una dirección. Recuerdo un amanecer en el Monte de los Olivos. El aire estaba tan quieto que se escuchaba el roce de las hojas. Un grupo de peregrinos empezó a cantar en distintos idiomas, inglés, hebreo, español, coreano. Y en medio de aquella mezcla alguien dijo una palabra antigua, Maranata. Me estremecí. No era un grito de ansiedad. Era un eco de certeza. Como si el cielo estuviera más cerca de lo que imaginamos. Como si el mundo estuviera viviendo sus últimos días de normalidad sin darse cuenta. He llegado a creer que el rapto no será un fenómeno religioso, sino un acontecimiento universal. Afectará a todos, crean o no. No habrá refugios, ni manuales, ni tecnología capaz de controlarlo. Será una fractura entre dos dimensiones, lo visible que queda y lo invisible que asciende. Imagina un día cualquiera, tráfico en autopistas, teléfonos vibrando, niños riendo en parques, el café enfriándose sobre la mesa. Y de pronto, en una fracción de segundo, millones desaparecen. No hablo de cuerpos dejando sangre o ropa apilada como en una película barata. Hablo de ausencia. De un hueco instantáneo en el mundo. Padres, madres, jóvenes, ancianos. Nadie sabrá explicarlo. Las cámaras grabarán el caos. Los gobiernos improvisarán conferencias. Los científicos hablarán de radiación solar, de campos electromagnéticos, de fallas en la percepción, de teorías de agujeros temporales. El mundo hará lo que siempre hace. Inventar explicaciones para no pronunciar la palabra que le incomoda. Pero en los ojos de quienes queden se reflejará algo que no se puede maquillar, el miedo de haber quedado fuera. Y no será miedo al castigo. Será miedo a la pérdida. Miedo a descubrir que había una puerta, y que se cerró. Yo no sé cuándo ocurrirá. Nadie lo sabe. Y cuando alguien te venda una fecha exacta, sospecha. Pero lo que sí sé, y lo digo con el peso de 50 años de investigación, es esto. El clima humano está cambiando. La frialdad del amor crece. La confusión se vuelve norma. La violencia se normaliza. La mentira se vuelve elegante. Y eso, para cualquiera que haya leído con seriedad los textos antiguos, no es un detalle. Es un marcador. A veces me despierto sobresaltado con la sensación de haber escuchado algo, una nota metálica apagándose, como si la trompeta se hubiera probado en el borde del mundo. Salgo al balcón. Miro el cielo. No hay nada. Pero el silencio es distinto, como si alguien estuviera esperando. Y pienso en los que ya partieron. En los que murieron creyendo. En los que, como Job, pudieron decir, yo sé que mi Redentor vive. Quizá ellos serán los primeros en levantarse. Quizá en ese instante las tumbas no serán tumbas, sino umbrales.
Puertas. He imaginado la escena 1000 veces, cementerios vibrando, el aire tensándose, el polvo levantándose como si respirara. Y de pronto destellos. No fantasmas. No almas transparentes. Cuerpos transformados, gloriosos, como la promesa de un Cristo resucitado, incorruptibles. Y mientras ellos ascienden, los vivos sentirán un tirón por dentro, como si el mundo se volviera más ligero. Algunos resistirán, otros se rendirán. Y en un instante sin tiempo, estarán en las nubes. No como película. Como cumplimiento. Y ahí viene el punto que casi nadie quiere escuchar: el rapto no será solo una noticia. Será una auditoría. Una revisión total del corazón humano. Porque cuando la puerta se abra, no entrará el que mejor argumente, ni el que mejor se disfrace de espiritual, ni el que grite más fuerte. Entrará el que esté alineado. El que haya aprendido a amar. El que no haya vendido su alma por un minuto de aplauso. El que, en lo secreto, eligió la luz aunque nadie lo viera. He pensado muchas veces en lo que pasará después. Aviones sin piloto. Autopistas sin conductores. Hospitales desbordados. Familias quebradas por la ausencia. Y en medio de ese caos, el mundo pedirá un salvador. Y aparecerá uno. Uno que prometerá paz. Uno que será elegante, convincente, tecnológico, razonable. Y detrás de esa paz, vendrá otra cosa. Eso lo vi escrito en Daniel. Lo confirmé en Apocalipsis. Pero esa ya es otra historia. Hoy lo que importa es lo anterior: el rapto no es el fin, es el inicio del plan. Y aquí, maestro, te hablo a ti, no al público general. Porque quien llegó hasta aquí no lo hizo por casualidad. Si esto te mueve algo por dentro, no lo entierres. No lo tapes con memes. No lo mates con cinismo. Hazte la pregunta real, la pregunta de CEO de tu vida: si esto ocurriera hoy, ¿yo estaría listo? Y listo no significa perfecto. Significa despierto. Significa sin doble vida. Significa con el corazón limpio de odio. Significa con la casa interior ordenada. Porque al final, el rapto no es un truco. Es una cita. Una cita para volver a casa. Si este guión te sirvió y quieres que lo convierta en una versión todavía más potente para vídeo, con gancho inicial más agresivo, pausas naturales para narración, y un cierre que dispare retención y comentarios, dímelo y te lo dejo listo.